¿Puede el vasto mundo de la Internet y las redes elevarse por encima de la impersonalidad y el aislamiento de una pantalla y de un teclado? Bueno, conversamos sobre redimir los medios y reformar la comunidad cristiana entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversamos con el doctor Huáscar de la Cruz. Él es director de Ministerio Reforma, la agencia de comunicación global de la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica, una justamente agencia productora de mucho material cristiano y también de este podcast. Y conversaremos con él sobre el papel que la comunidad cristiana desempeña en todos estos cambios revolucionarios en la forma en la que nos comunicamos. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple o en cualquier otra plataforma que tú prefieras. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales. Estamos presentes a través de ministerioreforma.com y Radio Moody, tanto en Facebook como Instagram, también en X y por supuesto YouTube. Compártenos y permite a tus amigos y seguidores que participen también de este tiempo juntos. El doctor Huáscar de la Cruz tiene una larga trayectoria. El doctor Huáscar de la Cruz tiene una larga trayectoria pastoral y docente en el sur de México, de donde es original. En los últimos años está al frente de Ministerio Reforma. Es un prolífico comunicador y un buen amigo con el que hemos compartido algunas aventuras ministeriales en América Latina y España. Y es un placer tenerte con nosotros en esta conversación hoy, Huáscar. Claro que sí, es un gusto estar aquí también de visita por los lugares donde trabajas y de donde produces estos hermosos programas. Pues cuéntanos un poquito de cómo te van estos días, cómo van las cosas por Ministerio Reforma, ¿en qué andas en estos días? Pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad ya de establecernos bastante en donde estamos ubicados, que es en el sur de México. Desde el tiempo en que recibimos el ministerio, que fue en medio de la pandemia y en medio de una transición que iba a ser lenta, pero que se tuvo que hacer bastante rápida, apresurada, hasta ahora en la que ya hemos ubicado realmente qué queremos y hacia dónde vamos como ministerio. Y el énfasis principal del Ministerio Reforma es la comunicación. Ahí, yo sé que tú originalmente vienes del trasfondo pastoral, que nunca lo has abandonado, que hay algo de docente en ti porque te involucraste con el Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste, ahí en México, en Tabasco, pero que de alguna manera tu enfoque principal ahora es el ámbito de las comunicaciones, ¿no? Así es, y a veces puede ser una transición bastante difícil y penosa para algunos. Pero en este caso, realmente, aun si no hubiera entrado en el Ministerio Reforma, hubiera sido necesaria, porque a raíz de la pandemia todo se nos hizo necesario empezar a manejar cómo transmitir el Evangelio por medios inusuales, fuera del púlpito y enfrente de una comunidad, sino ahora de una manera un tanto, podríamos decir, impersonal, con tal de tratar de llenar las necesidades espirituales de la gente. Así es, y yo creo que es intrínseco a la realidad de la fe cristiana, este acto de la comunicación, ¿no? Teológicamente encontramos en esa descripción que se nos da en hebreo de este Dios comunicador, Hebreos 1, ¿no? Dios se ha comunicado de tantas maneras en el pasado, en otros tiempos, por medio de los profetas, ahora por Jesucristo. Y creo que en la historia de la tradición cristiana encontramos desde las cartas de Pablo, o incluso antes si nos vamos a los rollos y las tablillas de arcilla de los profetas, las cartas de Pablo hasta los panfletos impresos en esas primeras imprentas de Gutenberg, ¿no? De la Reforma. Ahora últimamente saltamos en el siglo XX a la radio y a la televisión. Estamos justamente en el día de hoy conversando en un espacio que comenzó su labor de radio en 1926, es decir, que pronto celebraremos 100 años de trabajo radial dentro de las comunicaciones cristianas, ¿no? Y en los últimos tiempos creo que nos hemos visto todos apretados de alguna manera, ¿no? No ha sido el cambio, no ha sido ni natural ni fácil para alguno de nosotros de enfrentarnos a estas nuevas comunicaciones digitales de la Internet y de las redes sociales, que son tan diferentes a lo que quizás tú y yo crecimos en algún momento, ¿no? Este tema de las comunicaciones no es tangencial y
no nos queda más remedio que enfrentarnos, aunque nos cueste o aunque no queramos. Sí, y cuando pienso, por ejemplo, en el Ministerio Reforma y sus inicios con un programa radial, La Hora de la Reforma, que va a cumplir 60 años y de lo cual quizá podamos hablar un poco. ¿Cómo no? Recuerdo a mi padre tratando de encontrar por onda corta el programa y escuchar algo cristiano, porque en México estaba prohibido hacerlo. Y hasta este tiempo en el que ahora las redes sociales pues se han convertido en una oportunidad inmensa para llegar a lugares donde antes no hubiéramos imaginado, pero también en un peligro en la forma en que llevas a cabo esa comunicación, por lo cual siempre hay que tener bien anclado el modo en que uno quiere comunicar el Evangelio, que sea fiel al mensaje y a las maneras en que Dios quiere que ese mensaje llegue a la gente. Uh-huh. Y creo que a veces este camino de las comunicaciones en el ámbito cristiano están llenos de situaciones de alto riesgo para los que estamos produciendo y conversando e iniciando el proceso de comunicación, tanto para los que están también escuchando. Mucho riesgo, porque realmente, particularmente cuando hablamos de las comunicaciones contemporáneas digitales y de las redes sociales y la internet, hay tres aspectos que verdaderamente son preocupantes, ¿no? Uno de ellos son la confiabilidad, ¿verdad? Si pensamos en Facebook, por ejemplo, nada que salga de ahí posiblemente sea veraz o tenga confiabilidad. Estamos hablando también de esa comunicación muy impersonal que a veces viene nada más mediatizada por medio de una pantalla, y también el elemento de estar siempre aislados, ¿no? Es bien interesante que incluso ahora la familia, no sé si tú lo has notado en el sur de México, creo que sí, como yo lo noto acá, que la familia puede estar junta y todos tenemos el teléfono en la mano y todos estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Una situación de aislamiento terrible. Bueno, tristemente nos ocurre incluso a nosotros mismos, ¿no? Podemos también desentendernos de los demás y perder ese sentido de estar juntos donde quiera que estemos. Pero sí, estos medios nos ponen a veces en cuestiones que tenemos que equilibrar. Por ejemplo, al usar las redes sociales, que es en los medios en que más hemos estado trabajando últimamente también, nos lleva a un público que no quiere mensajes muy largos, que quiere mensajes bastante cortos, pero por el otro lado también nos enseña a nosotros a saber expresar con pocas palabras qué es lo que queremos decir. Entonces tenemos que equilibrar todas esas cosas en este tiempo. Pienso que a pesar de las limitaciones o de los inconvenientes o las preocupaciones que hemos mencionado, el hecho de que estemos todavía embarcados en este ámbito de las comunicaciones, ¿no? A veces yo me pregunto, yo personalmente pudiera ausentarme totalmente de Facebook, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entiendo, es una oportunidad de contacto, es una oportunidad de crear comunidad, es una oportunidad de compartir cosas que son importantes para mí, quizás para otros, de encontrar alguna comunalidad. Es decir, que tiene este otro elemento y quizás seguimos en el ámbito de las comunicaciones porque creemos que hay algo redimible en medio de todo esto. Así es. Quizá a veces no es tanto el problema de que tengamos que satanizar todos estos medios, ¿no? Porque esa es una buena palabra. Esa ha sido, por lo general, la actitud muchas veces evangélica. Así es. Desde que empezaron con la radio, ¿no? Sí, y quizás la televisión, hemos hablado mal de todos los medios, ¿no? Del cine, del teatro, de cualquier medio artístico, ¿no? Así es. Y quizá lo que hemos aprendido a lo largo de todo ese recorrido es también cómo aprender a utilizarlas para la gloria de Dios, para la forma en que Dios usó cualquiera de esos medios, la palabra sola ya era un medio de comunicación, y entonces Dios mismo nos va enseñando a través de todo ese proceso cómo es importante que nosotros usemos apropiadamente todos estos medios. Vamos a eso entonces. Comparte con nosotros en este proceso de no satanizar, pero quizás tratar de sanitizar los medios de comunicación. ¿Cuáles son algunos de los encares que tú te planteas a la hora de hacer tu trabajo en Ministerio Reforma? Nosotros producimos una diversidad de programas y entendemos muchas veces cuáles son algunos de los
dilemas que nos enfrentamos en cada tipo de programa. Por ejemplo, si es un programa largo, entendemos que va dirigido a un determinado público y a un determinado medio de comunicación. Y si es para cosas como las redes sociales, entendemos que ya tiene que ser algo un poco más corto por la capacidad de atención de la gente. Entonces, el punto que más me ha desafiado en este tiempo es cómo mantener la esencia del mensaje bíblico sin diluir lo que queremos decir, porque la gente quiere algo light, algo simple, y nosotros tenemos que ser insistentes en que si la palabra de Dios va a transformar, si el Espíritu de Dios va a hacer su obra, la verdad tiene que ser expresada. No sé si sientes también, y yo lo he experimentado últimamente en mi ámbito de comunicador, al margen del trabajo de colaboración contigo dentro del Ministerio Reforma y de esta conversación entre amigos, mi preocupación porque no veo una voluntad de conectar con generaciones más jóvenes. Así es, y el problema que enfrentamos con eso es que eso no se hace en un minuto, que te exigen algunos de estos medios que para llegar a estas audiencias. Entonces tenemos que encontrar maneras también de atraerlos hacia programas un poquito más extensos, más sólidos, pero que tienen también más contenido bíblico. Nos olvidamos a veces los comunicadores en medio de todas nuestras técnicas y nuestras habilidades y nuestra tecnología, de que al final del día no solamente el proceso de la comunicación, el originador de la comunicación, el que mantiene el proceso, pero el resultado de esa comunicación bíblica, evangélica, del Evangelio, es el Espíritu Santo. Yo creo que sí, y creo que hay infinidad de maneras de olvidarlo en este tiempo. Estamos confiados muchas veces en el marketing, en cómo vamos a vender el producto. Estamos confiados también muchas veces en lo que está pasando ahora, que hay medios que te pueden producir incluso lo que vas a decir, ¿no? Con el advenimiento de la inteligencia artificial. Pero se nos olvida muchas veces que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que va a hacer obrar esa palabra en los corazones de las personas para transformarlos. Entonces esa dependencia del Espíritu Santo se puede convertir muchas veces en dependencia de la tecnología y todos estos nuevos medios que han aparecido. Ya, y creo que a veces esa presencia del Espíritu Santo que tiene una función a veces cuestionadora, de verdad, que nos incomoda de alguna manera, es fácil de que eso desaparezca, porque como comunicadores lo último que queremos hacer es incomodar a la gente con la que nos comunicamos, ¿no? Y sin embargo hay esa dimensión también que a veces creo que se nos olvida. Sí, muchas veces el problema de obtener resultados, de ganar audiencia, de manejar cifras, porque muchas veces también dependemos de eso como comunicadores, pero finalmente no podemos olvidar también que aunque no tengamos un llamado particular para un ministerio eclesiástico, sí tenemos un llamado de Dios para transmitir el Evangelio y tenemos que buscar ser fieles a aquel que nos ha llamado. Pues hablemos un poquito entonces de estos 60 años que se están cumpliendo en estos días y celebraciones y formas de marcar esta trayectoria tan sobria, en el buen sentido de la palabra, de un ministerio que ha perdurado, que se ha mantenido fiel, que ha sabido evolucionar con el tiempo, con las nuevas formas de comunicación, que ha sabido adaptarse de una manera increíble, como pocos ministerios en español. Y he tenido la oportunidad de viajar por América Latina extensamente, justamente en el ámbito de las comunicaciones cristianas. Y la verdad que lo que hace el Ministerio de Reforma desde hace muchos años, desde mi juventud, tiene mucho respeto para mí a nivel profesional, pero también en su integridad ministerial. Y celebrando 60 años, se dice pronto, ¿verdad? Pero es una larga trayectoria. Este punto de cumplir esta marca en el tiempo, ¿qué reflexiones crea? ¿Qué estrategias propone? ¿Qué resultará de todos estos 60 años de trabajo? Sí, primero que nada, nosotros queremos ser auténticos en lo que estamos haciendo. Es decir,
reconocer que estamos sobre los hombros de un legado muy grande de personas que han transitado por este ministerio, como lo hizo el reverendo Juan Bonstra y el reverendo Guillermo Serrano, quienes hicieron una gran labor por la comunicación cristiana. Y por el otro lado, sin embargo, saber que estamos ante desafíos inmensos de todas las comunicaciones, incluso se habla de la supervivencia de la radio, se habla de que van a haber sustituido el mensaje de otras formas, pero nosotros creemos firmemente que hasta ahora el programa radial, La Hora de la Reforma, ha seguido teniendo una gran recepción en sus diversos formatos, en sus nuevos predicadores, y a la vez, sin embargo, sabemos que tenemos que no solo prepararnos, sino aprovechar también estas nuevas oportunidades que se nos están ofreciendo para comunicar el Evangelio en estos nuevos formatos. Últimamente la misión de los medios de comunicación cristianos es continuar construyendo esa comunidad que Cristo imaginó, ¿verdad? Que llamamos iglesia, aunque muchas veces ese nombre evoca cosas que no son del todo buenas, pero construir esa comunidad de verdad, de confianza, de seguridad, de esperanza, muy diferente a las comunidades que a veces se construyen en las redes sociales, ¿no? Estos medios de los que hemos hablado, entonces, son redimibles, se pueden redimir. Así es, y quizá uniéndolo a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Una de las cosas que nosotros hemos intentado atender en estos 2 últimos años es el de llegar a un sector más joven que ha sido muchas veces ignorado o desatendido a través de los medios. Por ejemplo, el programa Postmonautas del que mencionas es un intento de llegar a la juventud con una predicación un poco más sólida, pero también estamos trabajando en programas para niños en los que la Biblia es transmitida de una manera un poquito más moderna con las ayudas que ahora tenemos, de manera que creemos que pueden ser de gran bendición para estas nuevas generaciones y no solo pensar de que estas plataformas, estas tecnologías van a ser para perdición de esta generación. Pues Huáscar, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, facilitar este tiempo de conversación y también continuar produciendo entre amigos. Apreciamos mucho eso. Gracias. No, y te agradecemos mucho, Gerson, por la disponibilidad para continuar con ese programa y por los invitados tan importantes que traen, que seguramente son de inspiración para mucha gente en diversos lugares del mundo. Bueno, queremos invitarte a ti, querido amigo, que nos acompañas, a que explores más de tu propia responsabilidad al comunicarte en las redes y en la internet, y cómo ese tiempo que empleas ante la pantalla, quizás de una manera pasiva y sin mucha dirección, pudiera ser también redimido por el Evangelio. Y quizás la manera para empezar es justamente compartiendo esta conversación en tus redes sociales, invitando a otros a promover nuestro trabajo. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar este podcast. Busca y descarga Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify. Ahí encontrarás además los enlaces a algunos recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesar. Te agradecemos mucho a nuestros equipos, tanto en México como en Estados Unidos, que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.